Nunca debimos detenernos en ese motel, y lo supe desde el instante en que el letrero apareció a la orilla de la carretera, como si no perteneciera a ese mundo, oxidado, inclinado hacia adelante, apenas sostenido por un poste corroído que parecía resistirse a caer, iluminado por una luz roja intermitente que no alumbraba, sino que latía, como si el lugar tuviera pulso propio, como si respirara en la oscuridad espesa de aquella madrugada sin luna. Habíamos salido tarde de la ciudad con la intención de manejar toda la noche. Mi hermano Julián insistía en que era mejor avanzar mientras no hubiera tráfico, y yo acepté, porque siempre he sido de los que creen que el cansancio se combate con café y música alta. Pero después de horas de asfalto vacío, de árboles que parecían cerrarse sobre nosotros como una bóveda negra, y de una neblina baja que comenzó a arrastrarse sobre el pavimento, como si algo invisible se desplazara paralelo al auto, empezamos a sentir que el camino ya no era un simple trayecto, sino una advertencia. El letrero decía «Motel La Última Parada», y debajo, con letras casi borradas, «Habitaciones disponibles». Aunque no había ningún otro vehículo en el estacionamiento y ninguna señal de vida más allá de esa luz roja que parpadeaba con una cadencia irregular, como si respondiera a algo que no podíamos ver, y aún así, detuvimos el coche porque el indicador de gasolina marcaba menos de lo que debería y porque, aunque ninguno lo dijo en voz alta, el silencio del camino comenzaba a sentirse demasiado denso, demasiado consciente de nuestra presencia. Al bajar, el aire era más frío de lo que indicaba la temporada. Un frío que no golpeaba la piel, sino que parecía deslizarse por dentro de la ropa, y el suelo crujía bajo nuestros pasos como si pisáramos gravilla mezclada con algo más frágil. Algo que preferí no identificar, mientras avanzábamos hacia la recepción, un pequeño cubículo con una ventana de vidrio opaco, detrás de la cual se distinguía una silueta inmóvil. Toqué el timbre y el sonido no fue el de un timbre común, sino un eco metálico que se extendió demasiado, como si viajara por pasillos subterráneos antes de extinguirse. Y entonces la ventanilla se abrió apenas unos centímetros, lo suficiente para que dos ojos opacos nos observaran sin parpadear, ojos que no reflejaban la luz roja sino que parecían absorberla. La voz que salió de esa abertura no tenía edad ni emoción. Simplemente dijo el precio, sin saludo, sin preguntas, sin pedir identificación. Y cuando pregunté si había más huéspedes, la voz respondió que siempre había espacio para quienes llegaban de noche. Una frase que en ese momento tomé como una rareza más del lugar, pero que ahora recuerdo como la primera señal clara de que ya estábamos dentro de algo que no comprendíamos. Nos entregaron una llave antigua, pesada, con un número grabado que no coincidía con ninguna puerta visible en el corredor exterior, y cuando señalé esa discrepancia, la ventanilla ya se había cerrado y la luz interior se apagó de inmediato, dejándonos solos bajo el parpadeo rojo y el murmullo distante de lo que juraría era agua moviéndose, aunque no había ninguna fuente ni alberca a la vista. Caminamos por el pasillo exterior, donde cada habitación tenía la puerta entreabierta, como si hubieran sido abandonadas con prisa, y al asomarnos a una de ellas, vimos camas deshechas, cortinas arrancadas y televisores antiguos que mostraban estática, pese a no estar conectados a nada. Un detalle que mi hermano notó con una risa nerviosa que intentaba restarle importancia, pero que no logró ocultar el temblor en su voz. Finalmente, encontramos una puerta al fondo que llevaba el número de nuestra llave. Aunque para llegar tuvimos que bajar 3 escalones que no estaban alineados con la estructura del edificio, como si esa sección hubiera sido añadida después o como si no perteneciera al mismo plano que el resto del motel, y al abrir, el olor nos golpeó de inmediato. No era humedad ni abandono, era algo más denso, un aroma que mezclaba metal oxidado con perfume antiguo, como si muchas presencias hubieran intentado cubrir algo más profundo y no lo hubieran conseguido. La habitación estaba sorprendentemente ordenada, la cama perfectamente tendida, las sábanas blancas sin una sola arruga, una lámpara encendida junto a la cama, pese a que desde fuera parecía no haber electricidad, y en la pared frente a nosotros un espejo grande que reflejaba el cuarto con una claridad excesiva, casi demasiado nítida, como si mostrara más detalles de los que el ojo alcanzaba a percibir directamente. Cerramos la puerta y el sonido del cerrojo fue más pesado de lo que esperaba, como si sellara algo más que madera contra marco, y en ese instante, sin previo aviso,
El ruido del exterior desapareció por completo. Ni viento, ni insectos, ni el distante rumor de carretera. Solo un silencio compacto que parecía presionar los oídos. Y fue entonces cuando noté que en el espejo no estábamos solos, que detrás de nosotros, apenas perceptible en el reflejo pero no en la habitación real, había una sombra vertical junto a la pared del baño, una forma alargada que no coincidía con ninguna lámpara ni mueble, una silueta inmóvil que parecía observarnos desde un ángulo imposible, y aunque giré de inmediato para comprobarlo, el espacio estaba vacío, completamente vacío, salvo por la puerta del baño entreabierta y una oscuridad interior tan profunda que no parecía la ausencia de luz, sino la presencia de algo que la devoraba, algo que aguardaba pacientemente a que entendiéramos que nuestra llegada no había sido casual, que ese motel no estaba abandonado, y que la verdadera razón por la que siempre había espacio para quienes llegaban de noche apenas comenzaba a revelarse. No quise decir nada al principio porque temía que mi mente estuviera jugando conmigo, que el cansancio acumulado y la carretera interminable estuvieran distorsionando lo que veía en el espejo, pero la sensación de ser observado no desapareció cuando aparté la vista. Al contrario, se intensificó como si aquella sombra que había distinguido apenas en el reflejo se hubiera dado cuenta de que la había notado y ahora se mantuviera expectante, aguardando mi reacción. Y fue entonces cuando Julián, que se había acercado a la cama para dejar su mochila, se quedó completamente inmóvil mirando el mismo espejo. Su expresión se vació de golpe, y sin mirarme directamente susurró que no me moviera, que no volteara otra vez hacia el baño, que algo no estaba bien con ese cuarto. Pero el tono en su voz no era el de alguien que bromea ni el de alguien que exagera. Era el de alguien que acaba de comprender que está atrapado. El aire comenzó a sentirse más pesado, no frío como afuera, sino denso, cargado, como si cada respiración costara un poco más que la anterior. Y la lámpara junto a la cama empezó a parpadear con una intermitencia irregular que no parecía una falla eléctrica, sino una respuesta, como si algo invisible caminara entre nosotros alterando la luz con su paso. Y en ese parpadeo el espejo dejó de reflejarnos por una fracción de segundo, durante un instante mínimo pero imposible de ignorar. La superficie mostró la habitación vacía, sin nosotros, sin movimiento, solo la cama perfectamente tendida y la puerta cerrada. Y luego volvió a nuestra imagen como si nada hubiera ocurrido. Sentí que la sangre me abandonaba el rostro, pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que detrás de nuestro reflejo, donde antes solo había una sombra vertical, comenzaron a distinguirse otras formas más definidas, figuras altas y delgadas que parecían alinearse contra la pared como si esperaran una señal, sin rasgos, sin ojos visibles, solo contornos oscuros más densos que el resto de la habitación. Y cuando intenté convencerme de que era un efecto óptico, la puerta del baño se abrió lentamente con un chirrido que no escuchamos en el aire real, sino dentro de nuestras cabezas, como si el sonido se hubiera producido directamente en el pensamiento. Julián retrocedió hasta chocar con la cama y juraría que intentó pronunciar mi nombre, pero su voz no salió, como si algo le hubiera comprimido la garganta. Y entonces lo vi, no en el espejo, sino en la oscuridad del baño, una silueta más sólida que las demás, ligeramente inclinada hacia adelante, demasiado alta para el marco de la puerta, con una forma que sugería hombros pero no cabeza definida, como si el cuello se alargara hasta perderse en la sombra superior. Y supe, con una certeza que me heló el estómago, que aquello no acababa de aparecer, que siempre había estado ahí, que desde antes de nuestra llegada ocupaba ese espacio esperando exactamente ese momento. La lámpara explotó sin hacer ruido. La bombilla simplemente se apagó de golpe dejando un olor a filamento quemado. Y aunque la habitación quedó sumida en penumbra, el espejo continuó emitiendo una claridad imposible, como si fuera una ventana hacia otra versión del cuarto donde la luz no dependía de electricidad alguna. Y en ese reflejo, las figuras comenzaron a moverse por primera vez. No caminaban, no daban pasos, simplemente cambiaban de posición entre un parpadeo y otro, acercándose centímetro a centímetro hacia nuestras espaldas, mientras en la habitación real el silencio era absoluto. Intenté llegar hasta la puerta para salir, pero el cerrojo no cedió, no giraba, no respondía a la fuerza, y cuando apoyé la mano en la madera, sentí una vibración leve, constante,
como si del otro lado alguien respirara apoyado exactamente en el mismo punto, y un susurro comenzó a filtrarse, no desde fuera sino desde las paredes mismas, palabras indistinguibles repetidas al unísono, una letanía baja que parecía rodearnos, penetrarnos, y comprendí con una claridad aterradora que el motel no era un lugar al que se llegara por casualidad, que no se trataba de viajeros perdidos ni de huéspedes ocasionales, sino de un sitio que reclamaba presencia, que atraía cuerpos cansados para algo más que descanso. Y cuando reuní valor para mirar una vez más el espejo, las figuras ya no estaban alineadas contra la pared, estaban justo detrás de nosotros, tan cerca que sus contornos se fundían con nuestras sombras, y aunque no sentí manos tocarme, ni aliento en mi nuca, supe que si extendía el brazo hacia atrás, no encontraría aire, sino una superficie fría y ajena. Y fue en ese instante cuando el espejo comenzó a agrietarse desde el centro hacia los bordes, no con el estallido violento del vidrio rompiéndose, sino con un dibujo lento de fisuras que formaban algo parecido a un símbolo antiguo. Un trazo circular rodeado de líneas que convergían en el punto exacto donde nuestras miradas se encontraban, como si marcara el lugar preciso donde debíamos permanecer, como si nos estuviera sellando dentro de esa habitación que ya no parecía pertenecer al mundo exterior, sino a una dimensión que había estado esperando pacientemente a que dos viajeros cansados decidieran detenerse bajo un letrero rojo que latía en la oscuridad. El símbolo que se dibujó en el espejo no terminó de formarse hasta que la última fisura alcanzó el marco de madera, y cuando lo hizo, la superficie dejó de reflejarnos por completo, convirtiéndose en una profundidad oscura, líquida, como si el vidrio hubiera sido sustituido por una membrana suspendida en el aire, una membrana que vibraba apenas, emitiendo un pulso casi imperceptible que se sincronizaba con el latido acelerado en mis sienes, y antes de que pudiera retroceder, Julián extendió la mano hacia ella, no por valentía, sino por una especie de fascinación involuntaria, como si algo lo estuviera llamando desde el otro lado, como si su nombre hubiera sido pronunciado en un idioma que solo su mente podía comprender. Intenté detenerlo, pero mis piernas no respondieron con la rapidez necesaria y sus dedos atravesaron la superficie sin romperla, hundiéndose en esa oscuridad como si fuera agua espesa, y el sonido que siguió no fue un chapoteo ni un crujido, sino un suspiro colectivo, profundo, prolongado, que parecía provenir de todas las paredes al mismo tiempo, como si el motel entero exhalara satisfecho al sentir contacto. Julián abrió los ojos con una expresión que nunca le había visto, mezcla de terror y revelación, y murmuró que no estaba vacío, que del otro lado no había oscuridad sino pasillos, corredores interminables iluminados por la misma luz roja que parpadeaba afuera, y figuras alineadas a ambos lados observándolo, esperando que cruzara por completo, esperando que diera el siguiente paso. Lo jalé con fuerza, y su brazo salió cubierto de una sustancia fría que no era líquida ni sólida, una especie de residuo que se evaporó al contacto con el aire, dejando su piel pálida, marcada con líneas finas que replicaban el símbolo del espejo, como si hubieran sido grabadas desde dentro. Y en ese instante, la puerta del cuarto vibró con un golpe seco desde el exterior, no uno aislado, sino tres, pausados, deliberados, seguidos de un silencio expectante que resultó más insoportable que el impacto mismo. Comprendí que no estábamos solos ni dentro ni fuera, que el cuarto era apenas un umbral, una antesala diseñada para desorientar, para debilitar la voluntad antes de ofrecer el verdadero tránsito, y la certeza de que aquel lugar funcionaba como una trampa comenzó a adquirir forma en mi mente, una trampa que no cazaba cuerpos al azar, sino presencias específicas, viajeros que por alguna razón respondían al llamado del letrero rojo como insectos atraídos por una luz imposible. El suelo se inclinó ligeramente, o tal vez fue mi percepción alterándose, pero juraría que las paredes se estrecharon un par de centímetros, reduciendo el espacio, obligándonos a permanecer más cerca del espejo ahora convertido en portal, y entonces escuchamos algo nuevo. No susurros indistintos, sino voces claras, múltiples, superpuestas, repitiendo una frase que esta vez entendí con nitidez aterradora. Siempre hay espacio para quienes llegan de noche. La misma frase que la voz de la recepción había pronunciado con indiferencia mecánica, solo que ahora sonaba como una bienvenida ritual, como un juramento repetido durante generaciones. Julián comenzó a temblar y dijo que podía verlos aún sin mirar, que estaban detrás de nosotros otra vez.
pero no en el reflejo, sino en la habitación real, desplazándose en un ángulo que no respetaba las dimensiones del cuarto, como si ocuparan un plano superpuesto al nuestro, y cuando reuní valor para girar lentamente, no vi figuras definidas, pero sí alteraciones en el aire, distorsiones verticales que doblaban la luz inexistente, como calor suspendido en la oscuridad, y una presión en el pecho me obligó a arrodillarme mientras comprendía que aquello no buscaba asustarnos para expulsarnos, sino prepararnos para algo irreversible. El símbolo del espejo comenzó a brillar desde dentro, no con luz blanca, sino con un rojo profundo, el mismo rojo del letrero exterior. Y cada línea marcada en la piel de mi hermano respondió a ese brillo con un leve resplandor propio, como si estuvieran conectadas, como si el contacto hubiera establecido un vínculo que ahora reclamaba completarse. Y entonces, la pared a nuestra derecha emitió un crujido largo, extendiéndose hacia arriba hasta formar una grieta que no revelaba estructura ni concreto, sino más oscuridad, una oscuridad diferente a la del baño, más vasta, más profunda, como si la habitación estuviera siendo desgarrada para mostrar lo que realmente existía detrás de su fachada. Supe en ese momento que el motel no era un edificio abandonado en medio de la carretera, sino una fachada colocada sobre algo mucho más antiguo, un punto de acceso que aparecía solo para quienes debían verlo, y que el recepcionista no era un hombre, sino una función, un guardián encargado de abrir la primera puerta, y que nosotros habíamos cruzado ya la línea que separaba al viajero del invitado permanente, porque cuando intenté recordar el camino por el que habíamos llegado, la carretera, el coche, incluso el letrero rojo comenzaron a sentirse lejanos, borrosos, como recuerdos prestados, y el verdadero terror no fue la presencia de las figuras ni el portal abierto ante nosotros, sino la comprensión lenta y devastadora de que quizá nunca habíamos salido de la carretera en absoluto, que tal vez el motel no estaba al borde del camino, sino en algún punto intermedio entre un instante y otro, esperando eternamente a que alguien decidiera detenerse lo suficiente para ser reclamado. La grieta en la pared no dejó de expandirse hasta que la habitación perdió su forma reconocible, y el sonido de la madera partiéndose fue sustituido por un eco profundo, cavernoso, como si detrás del yeso no hubiera estructura, sino un vacío respirando. Y cuando el suelo cedió bajo nuestros pies, no caímos en caída libre, sino en una especie de descenso lento, suspendido, como si el aire mismo nos sostuviera mientras el cuarto desaparecía arriba, convertido en un rectángulo cada vez más pequeño de luz roja palpitante. No hubo impacto al llegar abajo, sino una sensación de transición, como si hubiéramos atravesado una superficie invisible y ahora estuviéramos de pie en un corredor interminable cuya arquitectura imitaba el motel, pero multiplicado hasta lo absurdo, puertas alineadas a ambos lados sin números visibles, lámparas rojas flotando sin cables ni soportes, y un techo tan alto que se perdía en la oscuridad como si no existiera límite alguno. El aire aquí no era frío ni denso, era inmóvil, carente de corriente, como un espacio que no necesita respiración, y el silencio estaba cargado de expectativa, una espera organizada, disciplinada, y entonces las figuras que antes eran distorsiones comenzaron a definirse con mayor claridad, altas, cubiertas por túnicas que no parecían tela sino sombra condensada, sin rostros distinguibles, pero con la certeza inequívoca de que nos observaban desde donde deberían estar sus ojos, y aunque no se movían al principio, sentí que nos rodeaban en número imposible de contar. Julián murmuró que ese lugar era el verdadero motel, que el de arriba era solo una máscara, y cuando intenté recordar si habíamos dejado el coche estacionado, la memoria se fragmentó como el espejo, mostrándome imágenes inconexas de la carretera vacía repetida en bucle, como si nunca hubiéramos avanzado realmente, como si desde el momento en que vimos el letrero rojo hubiéramos sido desviados hacia esta dimensión superpuesta al trayecto original. Una de las puertas frente a nosotros se abrió sin que nadie la tocara, y desde el interior emergió la misma voz que nos atendió en recepción, solo que ahora no provenía de un cuerpo visible, sino del espacio mismo, vibrando en las paredes, en el suelo, incluso en el interior de mi cráneo, y dijo que todo viajero necesita descanso, que toda mente agotada busca un lugar donde detenerse, y que nosotros habíamos pedido exactamente eso, un alto en el camino, una pausa en la noche
y el motel cumplía siempre lo que se le solicitaba. Comprendí entonces que no se trataba de un secuestro ni de una posesión convencional, sino de un intercambio, un contrato tácito activado por nuestra decisión de detenernos, y que cada puerta representaba una posibilidad distinta de reposo, algunas eternas, otras repetitivas, otras incompletas, y que la elección no era obligatoria, pero sí inevitable. Las figuras comenzaron a inclinarse levemente hacia nosotros, en un gesto que no era amenaza ni sumisión, sino invitación. Y el símbolo que marcaba la piel de mi hermano brilló con más intensidad, señalando una puerta específica al fondo del corredor, una que emitía un pulso más fuerte que las demás. Y Julián dio un paso hacia ella como si algo en su interior reconociera ese llamado como propio. Lo sujeté con fuerza y le dije que no podíamos aceptar nada de aquello, que debíamos encontrar la salida. Pero cuando giré sobre mí mismo buscando el punto por donde habíamos descendido, no encontré abertura alguna, solo más puertas extendiéndose en todas direcciones, multiplicándose hasta perderse en la perspectiva infinita, y una certeza aterradora se asentó en mi mente. No había entrada ni salida, solo tránsito. La voz volvió a hablar y explicó que el motel no retiene a quienes no desean quedarse, pero que pocos, muy pocos, regresan realmente al camino una vez que comprenden el cansancio que cargan. Una frase que resonó con un peso distinto, porque el agotamiento que había sentido durante la carretera ya no parecía físico, sino antiguo, acumulado durante años, como si ese lugar no respondiera al sueño, sino a una fatiga más profunda, la de vivir, la de continuar avanzando sin detenerse jamás. Las figuras comenzaron a desplazarse sin caminar, ocupando posiciones estratégicas que nos dejaban frente a esa puerta señalada, y el corredor entero vibró suavemente como si esperara una decisión final, y en ese instante entendí que cruzar no implicaba muerte inmediata ni desaparición violenta, sino algo más inquietante: la posibilidad de permanecer en un estado suspendido donde el descanso fuera absoluto y el tiempo irrelevante, una tentación peligrosa disfrazada de alivio. Y mientras Julián daba un segundo paso hacia la puerta iluminada, comprendí que el verdadero terror del motel no era lo que tomaba por la fuerza, sino lo que ofrecía con aparente misericordia, porque detrás de cada túnica inmóvil y cada lámpara roja palpitante no había odio ni furia, sino paciencia infinita. La paciencia de un lugar que ha esperado siglos a la orilla de todos los caminos posibles, sabiendo que tarde o temprano cada viajero, sin importar cuán decidido esté a continuar, sentirá la tentación irresistible de detenerse y aceptar el descanso que siempre estuvo aguardando en la oscuridad. Intenté convencer a Julián de retroceder, de ignorar el pulso que lo llamaba desde aquella puerta iluminada con un rojo más profundo que el resto, pero cuanto más lo sujetaba, más sentía que no lo estaba deteniendo a él, sino a algo que ya no era completamente mi hermano, porque su mirada no reflejaba miedo, sino una serenidad inquietante, una especie de alivio que jamás le había visto, como si por primera vez en años hubiera encontrado un lugar donde el ruido interior se apagaba. Y cuando pronunció mi nombre lo hizo con una calma que contrastaba violentamente con el temblor en mis manos. Me dijo que no entendía, que yo también estaba cansado, que siempre lo había estado, que ese corredor no era una trampa, sino una respuesta. La voz sin cuerpo volvió a resonar, no como una orden, sino como una explicación paciente, asegurando que cada viajero carga una forma distinta de agotamiento, que algunos buscan huir del miedo, otros del dolor, otros de la culpa, y que el motel no juzga ni impone, solo materializa la pausa que el corazón ya había solicitado en silencio. Y mientras hablaba, las puertas a nuestro alrededor comenzaron a entreabrirse, mostrando visiones breves en su interior. Fragmentos de vidas detenidas en el punto exacto donde el sufrimiento cesa. Habitaciones donde personas permanecían sentadas frente a ventanas que mostraban amaneceres eternos. Otras donde el tiempo parecía congelado en un instante de felicidad repetida. Otras más oscuras donde figuras inmóviles descansaban como si durmieran sin respiración visible. Y comprendí con horror que aquello no era un simple engaño visual, sino la exhibición del destino de quienes habían aceptado la invitación. Intenté cerrar los ojos para no mirar, pero las imágenes parecían proyectarse directamente en mi mente, obligándome a enfrentar recuerdos que prefería mantener enterrados,
Fracasos, pérdidas, decisiones equivocadas, el peso acumulado de responsabilidades que nunca confesé sentir, y por un momento, solo un momento, entendí la tentación que consumía a mi hermano. Entendí lo fácil que sería soltar la resistencia y permitir que el corredor me absorbiera en una de esas habitaciones donde nada doliera, donde el avance constante de la vida dejara de empujarme hacia lo desconocido. El símbolo en el brazo de Julián comenzó a expandirse, no físicamente, sino en intensidad, como si la marca fuera una llave activándose, y la puerta frente a nosotros se abrió por completo, revelando un interior sorprendentemente sencillo, una habitación idéntica a la del motel original, con la cama perfectamente tendida, la lámpara encendida, el espejo intacto sin fisuras, una réplica perfecta del punto donde todo comenzó, pero sin la sombra en el baño, ni las figuras detrás. Un espacio que prometía normalidad absoluta, descanso sin perturbaciones, una pausa eterna en la que nada más nos sería exigido. La voz afirmó que el tránsito debía completarse voluntariamente, que ningún viajero es forzado a cruzar, pero que una vez aceptado el descanso, el camino exterior se disuelve, y al escuchar esas palabras, una memoria súbita atravesó mi mente como un relámpago. La gasolina casi vacía, el cansancio que no era solo físico, la discusión silenciosa que había tenido con Julián horas antes de salir, las palabras no dichas que cargábamos entre nosotros desde hacía años, y comprendí que el motel no apareció por azar, sino porque algo en nuestro interior lo convocó, porque en algún nivel profundo habíamos deseado detenernos más allá de una simple parada nocturna. Grité su nombre y le recordé nuestras promesas, nuestra familia, las cosas inconclusas que aún nos esperaban. Pero mientras hablaba, noté que el corredor comenzaba a atenuarse detrás de mí, como si mi resistencia debilitara su forma, y las figuras se movieron por primera vez de manera coordinada, acercándose no con violencia, sino con determinación, formando un círculo amplio que nos aislaba del resto de puertas, concentrando toda la atención en esa única entrada abierta, y la presión en el aire aumentó hasta volverse casi insoportable. Julián dio un paso más, su cuerpo ya parcialmente bañado por la luz roja del interior, y entonces lo vi. Dentro de la habitación replicada, había dos siluetas sentadas al borde de la cama observándolo. No sombras indefinidas, sino versiones de nosotros mismos, inmóviles, con la mirada vacía pero tranquila, como si ya hubieran tomado la decisión y esperaran nuestra integración final, y esa visión me golpeó con una claridad devastadora. El descanso que ofrecía el motel no era un regalo, sino una sustitución, una copia que ocuparía nuestro lugar mientras el original se disolvía en ese corredor infinito, y el precio real no era la muerte inmediata, sino la renuncia total al movimiento, a la posibilidad de continuar, a la incertidumbre que define estar vivo. Comprendí que si cruzábamos, nadie nos buscaría. Nadie recordaría exactamente cuándo nos desviamos. El mundo seguiría avanzando sin notar nuestra ausencia, porque el motel no roba cuerpos, roba trayectorias, borra rutas completas del mapa del tiempo. Y mientras la luz roja envolvía el rostro de mi hermano, supe que la última decisión no se tomaría con palabras, sino con un acto que determinaría si el descanso era más fuerte que el miedo a desaparecer. Y por primera vez desde que vimos el letrero oxidado, comprendí que el verdadero enfrentamiento no era contra las figuras ni contra la voz invisible, sino contra esa parte interna que anhela rendirse cuando el camino se vuelve demasiado largo. En el instante en que la luz roja terminó de envolver el rostro de Julián, entendí que no podía razonar con él, porque no estaba luchando contra una fuerza que lo arrastrara, sino contra un deseo que lo seducía, y esa diferencia lo cambiaba todo, porque el motel no imponía, convencía, y mientras las versiones inmóviles de nosotros mismos aguardaban sentadas dentro de la habitación replicada, comprendí que si permitía que diera un paso más, no perdería a mi hermano en un sentido convencional, sino que lo perdería en una forma mucho más silenciosa y absoluta, como si su historia quedara suspendida para siempre en una pausa perfecta que nadie más percibiría. La presión en el corredor se volvió insoportable. Las figuras inclinaron sus cuerpos al unísono y la voz pronunció con una serenidad inquebrantable que el descanso no admite interrupciones, que toda decisión debe completarse para preservar el equilibrio del tránsito. Y fue entonces
cuando el miedo dejó de paralizarme y se transformó en algo más primitivo, una resistencia visceral contra esa quietud eterna, disfrazada de alivio, porque entendí que el agotamiento que sentía no era razón suficiente para renunciar al movimiento, que la fatiga es parte del camino y no su final. Y sin pensarlo más, solté el brazo de Julián solo para empujarlo con toda la fuerza que me quedaba fuera del umbral iluminado. Un acto abrupto que rompió la armonía del corredor como un vidrio estallando en medio del silencio. La reacción fue inmediata. No violenta, pero sí descomunal. Las lámparas rojas comenzaron a latir con mayor intensidad hasta convertirse en un pulso cegador. Las puertas se cerraron de golpe una tras otra, produciendo una secuencia infinita de impactos que se extendía más allá de lo visible. Y las figuras dejaron de observar para extender sus túnicas hacia nosotros como si el espacio mismo intentara retenernos. Pero el símbolo en el brazo de mi hermano se desdibujó al contacto con el aire fuera del marco de la puerta, como tinta que se evapora bajo la luz. Y el corredor perdió solidez bajo nuestros pies, transformándose en una superficie inestable que vibraba como una cuerda tensada a punto de romperse. La voz cambió por primera vez, no en tono de furia, sino en una frecuencia más profunda, casi triste, afirmando que quienes rechazan el descanso regresan con la carga intacta, que el camino se alarga para ellos y que la tentación volverá a presentarse bajo otra forma. En otro tramo, en otro letrero encendido en la noche, y antes de que pudiera procesar esas palabras, el suelo desapareció por completo y sentimos una caída abrupta, esta vez real, acompañada por un sonido ensordecedor que mezclaba viento, metal y un latido que ya no era externo, sino propio. Desperté con el impacto del cinturón de seguridad clavándose en mi pecho y el olor a gasolina llenando el interior del coche, la carretera extendiéndose frente a nosotros bajo una madrugada todavía cerrada, el motor apagado pero intacto, el tanque marcando la misma cantidad de combustible que antes de detenernos, como si no hubiéramos avanzado ni un kilómetro desde el instante en que vimos el letrero oxidado, y a mi lado Julián respiraba agitadamente, con los ojos abiertos de par en par mirando el frente como si también intentara confirmar que habíamos regresado. No había motel, no había entrada lateral ni poste inclinado, solo selva oscura y asfalto húmedo bajo la neblina baja. Y por un momento pensé que todo había sido una alucinación compartida, producto del cansancio, hasta que él levantó lentamente su brazo y, aunque la marca roja había desaparecido, en su piel permanecía una leve cicatriz circular, casi imperceptible, trazada con líneas finas que coincidían exactamente con el símbolo que se había formado en el espejo. Ninguno de los dos habló durante varios minutos. El silencio dentro del coche era distinto al del corredor, más humano, más frágil, y cuando finalmente giré la llave, el motor respondió al primer intento como si nada hubiera ocurrido. Pero antes de avanzar, miré por el retrovisor, y durante una fracción de segundo, apenas un parpadeo, creí ver a lo lejos una luz roja intermitente latiendo entre los árboles, no como un edificio visible, sino como un punto suspendido en la oscuridad. Constante, paciente, conduje sin detenerme hasta que el amanecer comenzó a teñir el cielo de gris y naranja, y aunque el sol salió con normalidad, la sensación de haber estado al borde de una pausa irreversible no se disipó, porque comprendí que el motel no pertenece a un lugar fijo, sino a una condición, que aparece cuando el cansancio interior supera la voluntad de avanzar, y que quizá no todos los que desaparecen en la carretera son víctimas de accidentes o desvíos equivocados, sino viajeros que encontraron una puerta donde el descanso parecía más sencillo que continuar, y mientras el día se imponía sobre la noche, juré no volver a ignorar la tentación de detenerme cuando la vida pesa demasiado. Pero también supe que, en algún punto del camino, cuando el agotamiento vuelva a acumularse y la neblina cubra el asfalto, esa luz roja latirá otra vez esperando que alguien decida que ya ha recorrido suficiente, porque siempre hay espacio para quienes llegan de noche. A veces creemos que las historias de terror hablan de fantasmas, de lugares malditos o de entidades que acechan en la oscuridad. Pero si escuchaste con atención esta historia, entenderás que el verdadero horror no siempre está en lo que nos persigue desde afuera, sino en aquello que nos susurra desde adentro cuando el cansancio nos vence, cuando la vida pesa más de lo que estamos dispuestos a admitir y cuando detenernos parece más fácil que seguir avanzando. El motel no era solamente un edificio imposible en medio de la carretera.
Era una metáfora inquietante de ese punto en el que todos hemos estado alguna vez. Ese instante silencioso en el que pensamos que sería más sencillo rendirse, dejar de luchar, aceptar una pausa indefinida donde no haya responsabilidades, donde no haya dolor, donde nadie exija nada de nosotros, y por eso esta historia no trata únicamente de un corredor infinito ni de figuras cubiertas por túnicas sin rostro. Trata del peligroso encanto del descanso absoluto, de la tentación disfrazada de alivio, de esa voz que no grita, sino que convence, que no amenaza, sino que promete paz, porque lo verdaderamente aterrador no es aquello que intenta destruirnos con violencia, sino lo que nos invita suavemente a abandonar el camino por voluntad propia. Todos, absolutamente todos, hemos sentido alguna vez el peso del agotamiento emocional, mental o espiritual. Hemos mirado hacia adelante y hemos pensado que el trayecto es demasiado largo, que ya no queremos cargar con errores, con culpas, con pérdidas, con expectativas ajenas, y en esos momentos es cuando aparecen nuestros propios moteles en la noche, no necesariamente con luces rojas ni puertas infinitas, sino con decisiones que parecen pequeñas, con pausas que parecen inofensivas, con renuncias que justificamos como descanso merecido. Y la línea entre recuperarnos y rendirnos puede volverse tan delgada que casi no la distinguimos. Esta historia nos confronta con una pregunta incómoda. ¿Cuántas veces hemos estado a punto de cruzar una puerta que prometía silencio a cambio de dejar atrás nuestra historia? ¿Cuántas veces hemos sentido que detenernos para siempre sería más fácil que enfrentar un nuevo amanecer? Y no hablo solo en un sentido literal. Hablo de proyectos abandonados, relaciones que dejamos morir sin luchar, sueños que archivamos porque parecían demasiado pesados de sostener. Hablo de ese momento íntimo donde el miedo al fracaso compite con el deseo de desaparecer del esfuerzo constante que implica estar vivos. El motel ofrecía descanso eterno, pero el precio era el movimiento. Y el movimiento es precisamente lo que nos define como seres humanos. Avanzar aún con miedo, aún con dolor, aún con dudas. Seguir conduciendo incluso cuando la neblina no deja ver más allá de unos metros. Porque la vida no se construye en la pausa infinita, sino en el tránsito, en el intento, en la caída y el levantarse una y otra vez. Quizás lo más impactante de esta historia no es que el motel exista en algún rincón oculto del mundo, sino que pueda existir dentro de nosotros, como esa voz interna que nos dice que ya es suficiente, que hemos recorrido demasiado, que podemos apagar el motor y quedarnos ahí. Y la reflexión profunda que quiero dejarte esta noche es que el cansancio es real, sí, pero también es temporal, que el agotamiento puede empujarnos a buscar alivio inmediato sin medir las consecuencias, y que muchas veces la oscuridad más peligrosa no es la que nos rodea, sino la que nos convence de que no vale la pena seguir. Si algo debemos aprender de este relato es que el descanso verdadero no es renuncia, es recuperación. Que detenerse un momento no significa abandonar el camino. Que pedir ayuda no es lo mismo que rendirse, y que continuar, aun cuando el corazón late con miedo y la mente duda, es un acto de valentía silenciosa que nadie más ve, pero que transforma nuestro destino. Tal vez en tu vida no haya un letrero oxidado latiendo con luz roja a la orilla de la carretera, pero sí habrá momentos donde una decisión marcará la diferencia entre seguir adelante o quedarte atrapado en una pausa interminable. Y cuando llegue ese instante, recuerda que el alivio que exige tu historia completa como pago no es alivio, es desaparición. El verdadero coraje no está en no cansarse nunca, sino en reconocer el cansancio y aún así elegir avanzar. En comprender que el peso que hoy sientes no define tu final, sino el tramo que estás atravesando. Esta historia termina con un amanecer porque siempre, incluso después de la noche más oscura, existe la posibilidad de luz. Y aunque la tentación de detenerse pueda aparecer una y otra vez en distintos escenarios, la decisión de continuar siempre estará en tus manos. Así que si hoy te sientes agotado, si el camino parece demasiado largo, si la neblina no te deja ver lo que sigue, no apagues tu motor por completo. Respira. Espera a que el amanecer llegue, pero no entregues tu trayecto a la quietud eterna. Porque mientras sigas avanzando, incluso con miedo, incluso con dudas, sigues estando vivo.
y estar vivo, con todo lo que implica. Es el acto más desafiante y al mismo tiempo más extraordinario que podemos elegir cada noche antes de seguir conduciendo hacia nuestro propio destino.